Uno, cuando quieras. Muy buenas tardes, nuevamente tengo el placer de compartir con ustedes en esta ocasión para abordar un tema que es crítico pero a su vez promisorio. ¿Por qué crítico? Porque sencillamente relacionadas con las precauciones y medidas para prevenir y combatir las IAS, título justamente de nuestra conferencia, da lugar a que exista la posibilidad de establecerse brotes epidémicos de VIH en nuestras instituciones hospitalarias. Y promisoria porque ciertamente, basado en el cumplimiento, a veces, en las más de los casos, de medidas muy simples, pues sencillamente podemos evitar el desarrollo de las IAS en nuestras instituciones. Así las cosas, por lo tanto, abordaremos en el día de hoy el estudio de algunas de las medidas que podemos tomar para el control de la IA. En algunos casos combatirla y en los más evitarla. Y es que la posibilidad cierta consiste en basarnos en el eje protagónico de esta temática. Por cuanto la mayoría de los microorganismos causantes de IA se transmiten por contacto. Por lo tanto, tenemos una alternativa extraordinariamente válida que nos permite evitar el desarrollo de las IA como fuente de infección en nuestras instituciones sanitarias. Basado en el hecho de que una proporción significativa de estas infecciones pueden ser evitadas con medidas conocidas. Así las cosas, tenemos, Javier, así las cosas, tenemos que medidas muy sencillas, como son las de desinfección y esterilización, o el control y disposición de residuales, el uso del arsenal terapéutico, como vimos en días pasados, y las características constructivas de las instalaciones nos permiten evitar, minimizar las posibilidades de desarrollo de la cadena de infección. Punto crítico en el establecimiento de las guías, por cuanto partimos de que un agente infeccioso puede afectar y convertirse potencialmente en fuente de un brote epidémico interactuando con su reservorio, que de acuerdo al modo de transmisión, siempre y cuando existe una puerta de entrada en el huésped que es susceptible a la infección. Y así, como podemos apreciar, se establece la cadena de infección. Interrumpir cualquiera de estos puntos se convierte en el objetivo de las precauciones, en los más de los casos llamadas estándar, o sencillamente en las acciones prácticas que tomamos para evitar que se desarrolle la transmisión de algunos microorganismos causantes de IAS. Así tenemos que por contacto directo están los estreptococos, los micrococos, en tanto por contacto indirecto frecuentemente los estafilococos y enterococos, ambos resistentes
a la meticilina o a la vancomicina y el Clostridium difficile. Por las microgotas de flux, al hablar, al comunicarnos verbalmente, podemos encontrar que se disemina el hemófilo influenzae, la Neisseria, bordetella y algunos de los virus, fundamentalmente los del grupo del sincitial respiratorio y de parainfluenza. Y por transmisión aérea, las micobacterias, el sarampión, el zóster, ya muy mitigado por las posibilidades de contar con una vacuna altamente eficaz en función del control del zóster. Así las cosas, podemos establecer medidas para evitar la transmisión por contacto indirecto. Y dentro de esto, centremos nuestra atención en dos elementos. Uno, todo el instrumental y material de uso en nuestras instalaciones hospitalarias. Y algo que nos acompaña siempre, las manos. El día pasado comentábamos acerca de las manos. Hoy lo tomaremos prácticamente como eje protagónico por cuanto algo tan sencillo como la higienización de las manos nos permite perfectamente evitar la diseminación, el desarrollo de las infecciones en las instituciones de salud. De hecho, contamos con puertas de entrada, como son el tracto respiratorio, genitourinario, gastrointestinal, piel y mucosa, o los procedimientos invasivos y quirúrgicos que se convierten en una puerta de entrada de las infecciones adquiridas en la atención de salud. ¿Qué microorganismos se aíslan y con qué frecuencia entre los diferentes procesos infecciosos? Fíjense que independientemente si es del tracto urinario, de la herida quirúrgica, del torrente sanguíneo, de ventilación mecánica, infecciones pleurales o las infecciones gastrointestinales, encontramos que la Klebsiella, Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, los estafilococos, los rotavirus, que se convierten en el 96% de las infecciones gastrointestinales, ocupan los primeros lugares en función del órgano afectado y, por supuesto, la puerta de entrada de esto. Así las cosas, encontramos que si tomamos medidas oportunas para evitar la diseminación de estos microorganismos, podemos establecer un control altamente eficiente del desarrollo de las IA en nuestras instituciones. Justamente basada en la afectación que ocasionan estos microorganismos en los diferentes sistemas. Fundamentalmente, como vimos, en resumen, la infección del tracto urinario, las asociadas a la ventilación mecánica, las infecciones del herido operatorio, la bacteriemia y septicemia, la neumonía,
de forma tal de que todos ellos en su conjunto tienen un común denominador. Podemos evitarlo mediante procedimientos adecuados de la higienización de las manos. Y esto tiene como esencia, como objetivo fundamental, la remoción de la flora transitoria y reducir la flora residente. Y con un propósito, disminuir el riesgo de transmitir un agente infeccioso a una persona susceptible. Recientemente han aparecido algunos trabajos que establecen que el uso de jabón bactericida en función de eliminar los microorganismos presentes en la piel pueden conducir a establecer la colonización por gérmenes patógenos. Es válido aquí el principio de la plaza del primer ocupante. Si eliminamos la flora residente, por supuesto que las posibilidades de que en el ambiente hospitalario, donde encontramos que el 47% de microorganismos relacionados con el tracto gastrointestinal aparecen en los baños de las instituciones hospitalarias. El tracto urinario, un 4%, en piel 32%. El aire ocupa un lugar prominente con un 13%. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que las posibilidades de contaminación por E. coli, Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus, Streptococcus, y Staphylococcus aureus, pues sencillamente van a estar presentes. De hecho, hay una anécdota que a mí me gusta utilizar porque es fiel reflejo de lo que se sucede en nuestras instituciones. En el Hospital Cook en Chicago utilizaron una cámara oculta. Esto fue publicado y rápidamente fue retirado de circulación por el hecho cierto de que violaba la privacidad del contar con una cámara en un baño. Pero lo interesante es que en el orden, al salir encuestaban en el orden del 80% de las personas, comentaban que habían cumplimentado prácticas de higienización de las manos antes de salir del baño. Pero realmente la cámara lo que reflejaba era que tan solo en el orden del 52% de las personas cumplimentaban la práctica de lavarse las manos. Por lo tanto, esto se convertía en una vía expedita para la diseminación de microorganismos patógenos. Porque justamente con el lavado de manos, lo que tendemos y buscamos es disminuir la carga de microorganismos. Con el uso de jabón antimicrobiano, con la desinfección, con jabones antimicrobianos o desinfectantes para manos, los hand sanitizer, pues sencillamente estamos dando lugar a disminuir la carga. Aquí es donde sobreviene y debemos monitorear, seguir de cerca los trabajos estos que hacía comentarios, que comentaba y compartía con ustedes con anterioridad, de que en muchas ocasiones se plantea que esto abre el camino para que se establezcan microorganismos patógenos. Claro, nada que ver con el caso particular de la preparación para cirugía, que lo normado debe ser cumplido estrictamente si queremos disminuir realmente las infecciones adquiridas en la atención de salud. Y aquí les traemos en el eje de la Y la disminución de la carga bacteriana. Y aquí el tiempo expresado en segundos de la acción que estamos ejecutando. Si lavamos las manos aún durante 2 minutos, que es lo normal, lo establecido, con jabón y agua, fíjense que prácticamente logramos disminuir tan solo en un 2% la carga bacteriana. Si utilizamos solución de mertiolate timerosal, lo disminuimos en un 3-4%. Si añadimos alcohol, ya la disminución es ostensible, lo reducimos a un 30%.
y alcohol al 70% durante 2 minutos, prácticamente lleva al 10%. Pero si ligamos el alcohol con el yodo, una solución alcohólica de yodo, al 1%, pues encontramos que en el orden de los 90 segundos ya se logró disminuirla al 10%. Aquí permítame insistir en las virtudes del alcohol al 70%. Los trabajos de Frobisher, aún ejecutándose estos en 1953, no han sido superados hasta la fecha. Este evaluó la acción del etanol, del alcohol, al 96%, al 70% y al 50%. Y encontró que al 96% lo que se lograba era artificialmente crear una espora, porque sencillamente lo que se hacía era una desnaturalización de las proteínas del citoplasma bacteriano, y esto pues preservaba los ácidos nucleicos y por razones obvias se mantenía la viabilidad de la posibilidad de multiplicación bacteriana. Así las cosas, se detectó que en el orden de entre el 50 y el 70% de concentración de alcohol eran la concentración idónea para poder interactuar en la viabilidad de los microorganismos. Esto ha sido utilizado hasta nuestros días, donde las formulaciones de gel, espuma y las soluciones líquidas, estas últimas basadas fundamentalmente en alcohol isopropílico. Y aquí los ingredientes activos, obviamente etanol, isopropanol, N-propanol, todos con la función alcohólica, y la iodopovinona, donde se le incorpora los halógenos, en este caso de la familia de los yoduros. La higiene de manos con alcohol es tan eficiente como el lavado con agua y jabón, y tiene una gran virtud. Por su fácil implementación, es de extraordinaria facilidad su implementación en el personal de atención médica. Lo cierto es que el lavado con agua y jabón tiene su momento. Por ejemplo, obviamente al iniciar la jornada de trabajo, después de retirarse los guantes de haber efectuado cualquier tipo de manipulación en la institución médica, después del contacto obviamente con secreciones, excreciones del paciente, frente a las manos visiblemente sucias, y después de atender un paciente, algo que prácticamente en muchas ocasiones se viola, no se respeta. Pero fíjense ustedes que todos estos son elementos que fácilmente podemos implementar su solución mediante el uso única y exclusivamente del lavado de manos adecuado. Y cuando hablamos de adecuado, nos estamos refiriendo a frotarnos al menos durante 2 minutos mediante el uso de agua y jabón y de la solución. Pero en igualdad de circunstancias quisiera entrar en detalle a tratar los elementos correspondientes a la desinfección de los utensilios y de las ropas y locales de nuestras instituciones. Porque es obvio que mantener buenos hábitos, por ejemplo, al toser o estornudar, se convierte en un elemento crítico si queremos controlar el aporte, la carga bacteriana que el personal médico tiene mediante, como vimos con anterioridad, las microgotas de flujo. Pero en igualdad de circunstancias está el uso
de los equipos de protección. En muchos casos, no tan solo para preservar la integridad del paciente, sino también preservarnos de la posibilidad de contaminarnos, como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades infectocontagiosas, como es el ébola, el VIH y demás. Permítame acercarme ahora al tema de esterilización y desinfección para evitar y prevenir el IA. El elemento rector: eliminar o disminuir la carga de microorganismos, tanto de los materiales, de las instalaciones, incluso de las personas acompañantes o de las visitas eventuales que se pueden convertir en vectores de microorganismos altamente patógenos, así como de todas las personas que acceden a las instituciones hospitalarias. Elemento puntual: el paciente, pero también el personal involucrado en la atención al paciente. Y aquí tenemos que pensar y mirar no tan solo al médico y a las enfermeras, al personal de limpieza, al personal que distribuye los alimentos, que se convierten en aspectos esenciales si queremos lograr la prevención de las IAs. Y esto, por supuesto, que tiene un sustrato crítico que tenemos que considerar a la hora de establecer un procedimiento, que es la resistencia de los microorganismos. Y así encontramos que los priones son los de mayor resistencia y los de menor resistencia los virus medianos, pasando por las esporas, los actinomicetales, los virus pequeños, las formas vegetativas de algunos hongos y las bacterias vegetativas, que en orden decreciente se manifiesta su resistencia. Y el caso de los priones, ojo avisor, todos tenemos presente los recientes eventos de la enfermedad de las vacas locas. Y esto se puede evaluar, se puede conocer mediante este indicador. Comúnmente en la bibliografía aparece como, valor D, que se corresponde con el tiempo decimal de reducción de la carga bacteriana. En otros términos, en esta escala logarítmica expresamos la dosis que hace falta para disminuir en un orden logarítmico, como orden de magnitud, la carga, la supervivencia de un microorganismo en particular. Esto es una herramienta extraordinariamente útil, por cuanto a la hora de establecer, elegir un agente químico o físico como para la desinfección o esterilización, este se convierte en un elemento rector de primera categoría para la definición. Pero hablando de definiciones, establezcamos las diferencias, recordemos, refresquemos el concepto de desinfección y comparémoslo con el de esterilización. Desinfección es la eliminación de la mayoría de los microorganismos, disminuye la carga. En tanto, cuando hablamos de esterilización, es porque hemos eliminado toda posibilidad de vida microbiana, incluyendo esporas y bacterias altamente termoresistentes, a diferencia de la desinfección, donde en la mayoría de los casos las esporas no son susceptibles a la acción de los agentes que utilizamos en la desinfección. Es decir, los desinfectantes que se aplican en el procedimiento de desinfección son todos aquellos productos químicos o medios físicos
tales como calor, radiaciones del tipo luz ultravioleta, las ondas, las radiaciones de rayos blandos que se aplican en la desinfección. En tanto, los desinfectantes, los antisépticos, se utilizan externamente para tejidos vivos y para eliminar los microorganismos en la superficie de piel y en las membranas y mucosas, pero también de la superficie de las instalaciones hospitalarias. Los desinfectantes, en los más de los casos, se aplican única y exclusivamente en objetos inanimados. A nadie se le va a ocurrir aplicar un ácido en la piel de una persona o de un paciente. Y es el caso también, ¿por qué no?, de algunos halógenos, como es el caso del hipoclorito. Esto nos permite, por lo tanto, hacer una clasificación de los métodos de esterilización. Y tenemos dos grandes rubros, los métodos físicos y los métodos químicos. En los métodos físicos agrupamos todas las manifestaciones de calor, de radiaciones, la filtración física, el simple proceso de ebullición, el flameo cuando se trata de trabajo en áreas de laboratorio. En tanto, los métodos químicos se caracterizan por el uso de todos los agentes químicos que vamos a implementar en los procederes de desinfección. Detengámonos y refresquemos algunos elementos relacionados con la esterilización por calor. Puede ser calor húmedo para materiales sensibles a la humedad, el calor seco, entre 160 y 180 grados. En tanto, si son resistentes a la humedad, la mayoría de los casos, podemos implementar el uso de autoclave, bien a 121 grados Celsius o 134. Independientemente de esto, podemos tener un acercamiento de la relación entre el tiempo de exposición en función de la temperatura a 50, 60 y 70. Fíjense ustedes cómo la reducción decimal reclama que cuando se trata de 50 grados solamente hemos logrado un orden de magnitud. Si aplicamos 60 grados, tan solo nos hacen falta unos 12 minutos para lograr llevarlo 3 órdenes de magnitud menos. Y si se trata de 70, un orden de magnitud menos, y si se trata de 70 grados, 3 órdenes de magnitud inferiores. Es decir, el efecto de la temperatura se convierte en un elemento crucial a la hora de elegir el método que vamos a aplicar, por cuanto se trata del tiempo de exposición que está en razón directa, en relación directa a el efecto temperatura. Y aquí les traemos una diapositiva de una microfotografía que hicimos en una serie de trabajos experimentales que estuvimos llevando con actinomicetales, en particular con nocardia asteroide. Fíjense ustedes, esta es la microfotografía normal. Aquí tenemos la formación del septo como parte de la continuidad de la pared celular, el citoplasma bacteriano, el acúmulo de ácidos nucleicos, y aquí vemos el efecto a 70 y a 90 grados. A 70 grados hay solución de continuidad de la pared con pérdida de destrucción del material citoplasmático. A 90 grados, fíjense que lo que ocurre es una condensación del citoplasma. Prácticamente permanece inalterado el contorno, lo único que hay, se acentúa la tinción del citoplasma. ¿Por qué? Porque sencillamente ha existido desnaturalización, pero no se han afectado el ácido nucleico bacteriano. Por lo tanto, la posibilidad
y es el caso de viabilidad que estaba presente. Sin embargo, inicialmente logramos una disminución de la viabilidad en razón directa del tiempo de exposición de frente a tratamiento térmico. En otros términos, al aumentar el tiempo de exposición aún a la misma temperatura, en este caso 90 grados, pues logramos una alta eficiencia llevándonos prácticamente a 0%. En esta gráfica reflejamos, válida según la normativa chilena, reflejamos el efecto de la temperatura a 110, 121 y 132 grados, es decir, la temperatura que se utiliza en los sistemas de tratamiento térmico por autoclaveo. Y aquí se refleja la disminución de la carga bacteriana. Esta es una herramienta muy útil que se la recomiendo por cuanto les permitirá elegir el tratamiento a seguir. Y justamente, hablando de recomendaciones, aquí les traemos las estructuradas por la Organización Panamericana de la Salud con relación al tratamiento térmico a 134 grados, que tan solo entre 3 a 5 minutos de tratamiento es suficiente para garantizar un adecuado procedimiento de esterilización. En tanto, si lo disminuimos a 121 con la presión habitual de 1,1 kilogramos por centímetro cuadrado, pues ya reclama en el orden de 15 a 20 minutos. Pero esto, por supuesto, está afectado por el adecuado funcionamiento del equipo, es decir, del autoclave. Y en este sentido, pues hay que seguirlo normado por los fabricantes del equipo y darle el mantenimiento pertinente para que su funcionamiento sea adecuado. Un elemento fundamental, evitar el exceso de agua o la falta de agua. Y en este sentido, se debe garantizar que el autoclave no se abra antes de tiempo, porque si no, estamos dando lugar a la condensación del agua. El uso de los indicadores de la eficiencia de los sistemas de autoclaveo, tanto físico, químico, que nos detendremos en ellos con posterioridad, como los biológicos, que se convierten en los más indicados, los que se deben justamente utilizar. Son los aconsejados por la Organización Panamericana de la Salud. Pero un elemento interesante e importante es no utilizar el 100% de la carga del equipo, es decir, mantener las normas de autoclaveo. ¿Qué ventaja me reporta el calor húmedo? Bueno, tiempo de exposición extraordinariamente corto. Garantiza una buena penetración del calor y es posible utilizarlo en la mayoría de los materiales que son de uso en nuestras instituciones médicas. ¿Qué desventaja? Los instrumentos cortantes pierden su pila. Existen procesos acelerados de corrosión y hay un conjunto de sustancias las cuales no se puede utilizar, como por ejemplo todos los derivados de petróleo, véase grasas, aceite, vaselina, el talco en paquete, o sea, herméticamente cerrado, o en vendaje que estén impregnados en vaselina. Esto significa, por lo tanto, que existen limitaciones que se deben respetar y cumplimentar en el caso de la esterilización por calor. Y así encontramos que hay determinados materiales que no soportan más de 15 minutos, como puede ser los guantes de caucho, la sonda, todo el material de látex. 20 minutos, frascos, jeringuillas de vidrio, las bandejas, los equipos de transfusión, el material, o sea, la ropa que se utiliza, las torundas, los paquetes
de uso quirúrgico y el instrumental reclama en el orden de 45 minutos, un tiempo extraordinariamente prolongado y que por lo tanto se convierte en una limitante en la aplicación del calor húmedo. ¿Cuándo aplicar el calor seco? ¿Y cómo funciona? Funciona fundamentalmente por desnaturalización de las proteínas. Al establecer una deshidratación, las proteínas que estaban solubles en el citoplasma bacteriano, pues sencillamente van a condensarse, como vimos con anterioridad, y este es el mecanismo de acción. Sin embargo, es muy útil cuando se trata de tratamiento térmico para eliminar las esporas a 160 grados por 1 hora. No tengo que insistir en la utilidad en los laboratorios fundamentalmente de microbiología con la esterilización de las asas de platino cuando se ponen al rojo vivo. Esto me brinda un grupo de ventajas. Me permite esterilizar los objetos de metal y vidrio, no corroe, no afecta la calidad de los productos metálicos y los bordes cortantes no pierden el filo. ¿Qué ventajas, desventajas brinda? Bueno, son ciclos extraordinariamente largos, provoca el daño o destrucción de los elementos termolables y esto por lo tanto da lugar a que se afecte la calidad del instrumental, se afecte las posibilidades de uso si se trata, por ejemplo, de los bisturí, de tijeras que pierden su filo y se afectan físicamente. ¿Cuándo utilizar el aire caliente para los procedimientos de esterilización? A 160 grados durante 60 minutos, materiales de vidrio, palillos de hisopo, jeringuilla, algunos materiales oleosos a los cuales habíamos hecho mención con anterioridad, derivados del petróleo. Sin embargo, no siempre es posible hacer uso del calor seco. Y ahí sobreviene la posibilidad de aplicar radiaciones ionizantes. Nos referimos a rayos gamma, que es un método extraordinariamente eficiente que se utiliza fundamentalmente en la industria médico-farmacéutica, pero es altamente costoso. Los rayos beta, por su capacidad de penetración inferior, son mucho menos eficientes. Los rayos ultravioleta se utilizan en igualdad de circunstancias más bien para mantener las áreas. Nos referimos a quirófanos, áreas de laboratorio, mas sin embargo, su capacidad de penetración es inferior y no poseen efectos esterilizantes. Más bien, reitero, se trata de mantener baja la tasa de microorganismos en el área de trabajo. Siempre y cuando haya existido previamente el procedimiento de esterilización oportuno. Esto, por lo tanto, crea otro conjunto de necesidades. Por ejemplo, los materiales plásticos, donde la capacidad de penetración de las radiaciones ionizante y no ionizante es baja. Sin embargo, tenemos como posibilidad el uso del óxido de etileno, llamado gas esterilizante, y que va a estar fundamentalmente basado su aplicación en las modificaciones de la pared celular de los microorganismos presentes. Tiene una altísima capacidad de penetración. El material realmente que va a ser tratado por óxido de etileno, pues mantiene elementos residuales durante un largo periodo de tiempo, es inflamable, altamente inflamable, reclama tiempos muy prolongados de
de tratamiento en el orden de 16 a 24 horas, y esto hace que sea extraordinariamente costoso su uso y aplicación. Por lo tanto, se restringen algunos materiales que son muy susceptibles a la acción del calor físico, bien sea seco o húmedo. Pasemos a evaluar la acción de algunos agentes químicos. El peróxido de hidrógeno. Actualmente, muy recientemente, se ha empezado a utilizar la forma de plasma. Este tiene como grandes ventajas, muy eficiente, pero tiene como grandes ventajas sencillamente su costo. Y es posible, mediante su aplicación, realizar la esterilización de instrumental sensible a la humedad de equipos electrónicos incluso, por ejemplo, en el caso de trasplante de órganos, de cirugía de corazón, de cirugía cardiovascular a corazón abierto, y está dado su mecanismo de acción a la formación de especies radicálicas. Y estas especies radicálicas se caracterizan porque van a estar actuando independientemente de las características del blanco en todas las macromoléculas que forman parte de los seres vivos. Por lo tanto, va a actuar sobre los microorganismos. Pero si lo aplicamos sobre los seres humanos, en igualdad de circunstancias, va a estar actuando. Tiene una gran desventaja, que es lo que establece su límite de uso, y es el alto costo del equipamiento. Evaluemos otras soluciones químicas, como por ejemplo el glutaraldehído al 2%, que reclama 10 horas de tratamiento, o el formaldehído al 38%, pero estamos hablando de 18 horas de exposición, y las más de las veces se recomienda en el orden de 24 horas. El peróxido de hidrógeno al 6%, ojo, extraordinariamente agresivo. Recuerdo la bota de uno de nuestros trabajadores que estaba manipulando un balón de peróxido de hidrógeno y sencillamente le cayó una gota en el calzado y le perforó el calzado. Si no hubiera actuado rápidamente y se hubiera desprendido de la bota, incluso una bota protectora, pues sencillamente hubiera quedado realmente afectado. El ácido peracético es extraordinariamente tóxico, como veremos con posterioridad, aún a bajas concentraciones del orden del 0,2%. O el hipoclorito de sodio o calcio, a concentraciones del orden de 100 a 200 ppm, que se viene utilizando desde la época de Semmelweis. Allá está más alto, por 1847 hasta nuestros días, y que es el agente químico esterilizante por excelencia. Después veremos cómo van a actuar algunos de estos, y que va a dar lugar a que categóricamente establezcamos que se tratan de productos que tienen acción bactericida, virucida, fungicida y esporicida. Esta amplia posibilidad de uso, de aplicación, la podemos sustentar si comparamos en este gráfico la acción del cloruro de benzalconio, es decir, una sal de amonio cuaternario, como todos sabemos, donde aquí estamos ploteando concentración y en el gráfico de barras queda registrado el tiempo de exposición. Fíjense que para el caso del cloruro de benzalconio necesitamos tiempo de exposición superior a las 10 horas y se logra un 100% de eficacia al término de más de 24 horas. Diferencia notable con el hipoclorito, donde logramos en concentraciones incluso bajas de 0,05%, un 100% de eficiencia, elimina 100% de los microorganismos en tiempo de exposición del orden de los 10 a 30 minutos. En el caso del hidróxido de sodio,
las concentraciones tienen que ser muy superiores. Estamos hablando de concentraciones del orden del 3% y no logramos en corto tiempo de exposición eficiencia alta. El uso de estos agentes químicos, en particular del hipoclorito, lo refrendamos también con estas microfotografías, microscopía electrónica, donde mostramos la estructura normal de la nocardia asteroide, modelo al cual nos hemos referido con anterioridad, y la exposición a concentraciones del orden de 100 ppm y concentraciones del 1%, es decir, 0,1% y 1%. Fíjense cómo aquí al 0,1% existe, que se lograba un 100% de eficiencia en tiempos entre 10 y 30 minutos. Fíjense cómo existe la presencia de algunas células fantasma, es decir, hay condensación del material intracitoplasmático, pero se mantiene la existencia de la pared. A diferencia notable cuando usamos concentraciones del orden del 1%, donde sencillamente parece un paisaje lunar. Estamos en presencia de un sin sitio. No podemos identificar la estructura de las células bacterianas, porque sencillamente lo que existe es la destrucción de las células. Mecanismos similares obtuvimos cuando aplicamos el ácido peracético, en este caso con incluso algunos microorganismos espurulantes como Bacillus subtilis, el Bacillus hemolyticum, el Clostridium hemolyticum, el Clostridium perfringens. Y tiene características físicas muy interesantes. Es un líquido transparente, incoloro. Hace falta que trabaje en un pH ácido del orden del 2,8. Se puede y se tiene que sintetizar in situ en el momento y sitio de aplicación, y esto se convierte en una gran limitante y desventaja, por cuanto su síntesis es a partir de peróxido de hidrógeno y de ácido acético. Su mecanismo de acción es totalmente inespecífico. Va a interactuar con todas las macromoléculas como componentes estructurales de los seres vivos. Por lo tanto, va a actuar sobre microorganismos y va a actuar sobre células, es decir, eucariontes y procariontes. Aquí también contamos con su alta capacidad prooxidante, que al igual que el hipoclorito, va a afectar las instalaciones donde se utilice indistintamente, sin tener en cuenta que se trate de un ser vivo o no. Es considerado, por lo tanto, su uso en la desinfección de alto nivel. Problemas prácticos. Es altamente explosivo. Es soluble en agua. Es decir, se puede utilizar en soluciones acuosas. Y esto, por lo tanto, nos permite hacer uso de esto en las instalaciones hospitalarias. Llamo la atención de ustedes que en instalaciones de laboratorio de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica y biotecnológica es totalmente posible incluso en la obtención de animales libres de patógenos específicos, es el de elección en las salas blancas, en las llamadas salas blancas, para lograr la limpieza y desinfección. Aquí les traemos una tabla comparativa de la acción del cloro, del ortoftaldeído, del ácido peracético y por supuesto con la presencia del peróxido de hidrógeno. Y fíjense que tienen un amplio espectro. Prácticamente los tres son de elección, tanto el hipoclorito como el ortoftaldeído,
como el ácido peracético. Los tres son altamente eficientes frente a las micobacterias. Su acción es en cortos periodos de tiempo, 10 y 20 minutos. El cloro tiene un efecto residual, al igual que el ácido peracético. Su costo, y es aquí el gran problema, el hipoclorito es extraordinariamente bajo, el ortotaldehído es alto, al igual que el ácido peracético. Moraleja, aquí se define que el hipoclorito, a pesar de haberse implementado su uso a mediados del siglo XVII, pues sencillamente es de elección en nuestros tiempos. Se convierte en un problema su alta capacidad corrosiva y las posibilidades de utilizarlo se afecta por, si es en solución acuosa, por el tiempo de almacenamiento. Algo muy similar sucede con el ácido peracético, que ya hacíamos mención con anterioridad, que hace falta contar con su síntesis in situ inmediata a su uso. Aquí les traigo un gráfico donde vamos a evaluar la acción de los desinfectantes más comunes, ya habiendo descartado el uso de algunos que se convierten en elementos restrictivos por sus características de toxicidad, alto costo, donde ya nos restringimos al uso del alcohol al 70%, como habíamos manifestado, el hipoclorito y el jabón para la higienización de las manos. Y fíjense ustedes donde el jabón, independientemente del tiempo, 0,5, 1, 5 minutos o incluso 10 minutos, prácticamente no modifica la carga bacteriana. El etanol, pues, a alto tiempo de exposición, que hace del orden de los 10 minutos, ya va siendo muy eficiente. Pero nada que ver con el hipoclorito. El hipoclorito sigue siendo el de elección, por cuanto aún en tiempos tan cortos como 0,5 minutos, medio minuto, pues nos brinda la posibilidad de contar con una altísima eficiencia. Esto nos permite clasificar los agentes de desinfección en 3 niveles: de alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. ¿Qué es lo que lo diferencia? Su acción. Los de alto nivel eliminan forma vegetativa, pero no destruye priones. Y aquí tenemos glutaraldehído, el peracético, el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído. El nivel intermedio nos permite eliminar bacterias, pero no va a destruir esporas ni priones. Y ahí tenemos el cloruro de benzalcono, la sal de amonio cuaternario, la cetrimido, los fenoles. Y los de bajo nivel, que el mejor exponente es justamente la sal de amonio cuaternario, que elimina algunas bacterias vegetativas, algunos hongos, mas sin embargo no va a interactuar ni con actinomicetales, ni con esporas, ni con priones, como hemos visto con anterioridad. Esto, por lo tanto, nos genera la necesidad de adentrarnos un poco más en el mecanismo de acción de las sales de amonio cuaternario. Y aquí tenemos el cloruro de benzalcono o cloruro de dimetilbenzilmetilamonio,
sal de amonio cuaternario por cuanto sus 4 valencias están sustituidas por cadenas radicales hidrocarbonadas de diferentes tamaños. Y fíjense que esto es lo que le da su carácter anfipático, es decir, carga negativa aportada por el ion cloruro y la carga positiva que me brinda la molécula del benzil metil amonio. Su mecanismo de acción está fundamentalmente orientado hacia la estructura de membrana, es decir, va a establecer su acción desacoplando la fosforilación oxidativa que radica justamente en la membrana citoplasmática, y esto da lugar, por lo tanto, a que la bacteria no sea capaz de sintetizar ATP y, por lo tanto, frente a la deprivación, frente a la catástrofe energética de la célula, pues sencillamente no es capaz de sobrevivir. Esto lo hace extraordinariamente eficaz con la bacteria gram positiva. ¿Por qué? Pues todos recordamos que las gram negativas tienen una pared fina, pero muy compleja en su composición. En tanto, las gram positivas son estructuras muy, o sea, paredes gruesas, pero muy simples en su composición. Las sales de amonio cuaternario realmente hoy por hoy no son de elección. Y aquí les traemos las razones por las cuales su mecanismo de acción conspira contra su eficiencia en cortos tiempos de aplicación. Hace falta, como vimos con anterioridad, que se empleen en el orden más de 18 horas, sin lugar a dudas, hasta 24 horas. Sin embargo, esto se convierte en la gran limitante porque los materiales, por ejemplo, para la endoscopía, reclaman tiempos de exposición muy prolongados y hacen, por lo tanto, que se convierte en un factor limitante. Aquí tenemos la autoestructura normal de nuestro modelo, la nocardia asteroide, y aquí encontramos la tratada con cloruro de benzalcón al 1% durante 30 minutos de exposición. Y fíjense cómo la penetración del producto sencillamente lo que nos hace es acentuar las características de la membrana citoplasmática y pared, y sin embargo una retracción. Y esto nos justifica el por qué, lejos de disminuir la carga bacteriana, se mantiene establemente durante un tiempo prolongado de exposición. Esto nos permite, por lo tanto, en apretada síntesis, traer esta tabla que refleja la eficacia del cloruro de benzalcón. Independientemente de su concentración, encontramos su eficacia frente a Pseudomonas, a Bacillus subtil, a las Aspergillus niger como representantes de los hongos, los Saccharomyces cerevisiae y las algas. Y fíjense cómo frente a las algas es altamente eficaz independientemente de la concentración. Sin embargo, no así frente a las bacterias vegetativas, donde hacen falta concentraciones extraordinariamente altas para que tengan un efecto aceptable. Y esto es lo que está establecido por la norma europea del uso del cloruro de benzalconio. Fundamentalmente tiene como restricción estos resultados, el que son, como los nuestros que pusimos con anterioridad, resultados in vitro. Es decir, si aumenta la concentración de materia orgánica, por supuesto que va a estar interactuando y va a estar afectando la eficacia o eficiencia del cloruro de benzalconio como desinfectante. Esto se convierte en una limitante de extraordinario valor
a la hora de tomar la decisión de qué producto químico se va a utilizar, se va a aplicar en el tratamiento como desinfectante en nuestras instalaciones. Aquí le traemos, por lo tanto, la comparación de tres de los agentes con los que hemos estado trabajando. El alcohol etílico, la clorhexidina como agente químico de uso frecuente en nuestras instalaciones y los derivados yodados, en este caso la yodopovidona. El alcohol etílico tiene un amplio espectro, al igual que la yodopovidona. La clorhexidina solamente en bacterias vegetales. El alcohol actúa sobre las micobacterias, no así la clorhexidina ni la yodopovidona. La acción del alcohol es inmediata. De la clorhexidina hacen falta como mínimo en el orden de 3 minutos. Sin embargo, reclama tiempos extraordinariamente prolongados, las más de las veces superiores a las 6 horas. El alcohol tiene como desventaja que es irritante frente a mucosas, pero tiene como gran ventaja su eficiencia, a diferencia de la clorhexidina, que puede ser utilizada, al igual que la yodopovidona, en piel. Aquí comparamos la acción de los aldehídos que con mayor frecuencia se utilizan como agentes químicos desinfectantes, y tenemos el ejemplo del glutaraldehído en sus diferentes formulaciones, el ortotaldehído, el formaldehído, con o sin la presencia de agentes detergentes que incrementan extraordinariamente la eficiencia, sobre todo si estamos en presencia de materia orgánica, que como veremos con posterioridad se convierte en unos elementos limitantes y rectores a la hora de evaluar y decidir qué agente químico vamos a usar. De esta forma, estos son de uso frecuente y aconsejable en los endoscopios y en todos los materiales lo que entra a formar parte los derivados del látex o de goma. Por lo tanto, es posible su utilización en los medios hospitalarios, fundamentalmente en la superficie. Aquí les comparamos la acción del cloruro de benzalconio, la acción del hipoclorito y la acción del glutaraldehído. Este tratamiento estadístico le dimos mediante un test de Kruskal-Wallis, pues sencillamente nos estableció que no había diferencia significativa entre el efecto del hipoclorito y el glutaraldehído. No así para el caso del cloruro de benzalconio, donde ciertamente era extraordinariamente diferente su eficiencia con relación a los otros tratamientos. Llama la atención de ustedes que una vez más esto lo que nos ratifica es la vigencia del uso del hipoclorito como agente químico. Es decir, de cualquier forma, la acción del hipoclorito se convierte en un elemento de uso frecuente y aconsejable en nuestro uso en las instalaciones de salud. Aquí le traemos un resumen de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud frente al virus del VIH. Y fíjense ustedes que nuevamente las sales de amonio cuaternario no son las de elección. Y el hipoclorito, aún en tiempo extraordinariamente corto, es extraordinariamente, y valga la redundancia, eficiente, al igual que los iodos. El alcohol etílico es también
muy eficiente, lo que reclama más tiempo, al igual que los derivados aldehídicos, que son eficientes, pero por su alto costo y su efectos tóxicos, pues se convierten en elementos limitantes en su aplicación frente al virus de la inmunodeficiencia adquirida. De acuerdo a la estructura química, bien sea ácidos, alcoholes, los derivados de amonio cuaternario, los derivados de la biguanidina y los agentes prooxidantes, que de conjunto con los halógenos son los de elección, frente a la mayoría de las aplicaciones potenciales en las instalaciones hospitalarias. Con este cuadro tratamos, que lo tienen en su texto, de brindarle un resumen que les permita en la acción práctica del día a día en la práctica médica, pues elegir el producto más idóneo, el de elección para cada tratamiento, bien sea en la endoscopía, bien sea en instalaciones sanitarias, en el agua que va a ser utilizada, en las propias superficies e instalaciones del hospital. ¿Qué factores afectan la efectividad del proceso de desinfección? Con anterioridad les mencionado la carga de materia orgánica, es decir, frente a mayor biocarga, hace falta aumentar el tiempo de exposición y, sobre todo, lograr la limpieza previa, bien sea eliminar los detritus, eliminar los residuos de materia orgánica, tener en cuenta en las tablas que le hemos brindado la resistencia a los diferentes microorganismos y evaluar el agente de elección de acuerdo a los microorganismos a los cuales nos estamos enfrentando. Porque existen factores físicos y químicos como son, por ejemplo, el pH, que modifica la actividad de los desinfectantes, y veíamos con anterioridad la necesidad del ácido peracético de trabajar a pH ácido, igual que algunos aldehídos. En el caso del ácido peracético, nada más y nada menos que a pH 2,8. La presencia de la materia orgánica, a la que hacíamos con referencia con anterioridad, que obligatoriamente da lugar a que sea necesario que exista un tratamiento de limpieza previo a la aplicación, sobre todo cuando se trata de instalaciones y material de uso médico. El tiempo de exposición, que en igualdad de circunstancias reclama, frente a la presencia de algunos de estos factores, que se incremente el tiempo de exposición. Y todo esto debemos tenerlo controlado. ¿Cuáles son los métodos idóneos? Podemos clasificarlo en métodos físicos, químicos y biológicos. Los métodos físicos son sencillamente el tape, que aplicamos fundamentalmente en el caso de esterilización por calor húmedo y calor seco, que nos permite identificar frente al cambio de coloración si se alcanzó la temperatura, pero única y exclusivamente esto, no más allá. Los indicadores químicos tienen como desventaja que en determinadas circunstancias, aún sin haberse alcanzado la temperatura, pues sencillamente cambia la coloración. Y lo que sí nos falla, que es altamente eficiente, en el orden de un 95%, el uso de los métodos químicos, fundamentalmente del Bacillus stereodermófilos, que nos permite evaluar la viabilidad de las esporas, y esto da lugar, por lo tanto, a que nos garantice que existió el efecto esporicida. Otro acercamiento al tema nos da, no del todo aceptado,
la evaluación a través del paciente operado, que es lo que se denomina trazabilidad de la esterilización. Esto está dado por el número de casos infectados en función del lote que recibió tratamiento médico. Esto, por lo tanto, da un valor óptimo del orden del 91%, en tanto aceptable el 75-90 y el crítico menos del 74. Esto significa que estamos hablando de pacientes que lamentablemente han sufrido infecciones con el lote de material instrumental quirúrgico que fue utilizado en determinada intervención médica. Pero como hemos visto hasta ahora, todo ratifica el principio rector de que las infecciones que se adquieren a través de la atención en salud se pueden disminuir e incluso prevenir con simples medidas altamente conocidas y que se trata tan solo de aplicarlas oportunamente. Y esto, obviamente, depende de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos.